país, porque hay algunas regiones donde casi el 50%, casi 1 de cada 2 niños y niñas tiene anemia. Nosotros tenemos un montón de estrategias que tienen que ver con disminuir esa anemia. Para eso tiene que ver con la alimentación saludable, adecuada y oportuna, y por eso todas esas políticas de asignaciones, la del embarazo, la de las asignaciones por hijo, los complementos alimentarios, porque está demostrado que cuanto mejora el ingreso, sobre todo en los hogares más vulnerables, más se vuelca ese ingreso a la calidad del alimento que consumen. Entonces esas políticas tienen que ver con qué comen. Pero aparte la suplementación con sulfato ferroso durante el embarazo, el calampeo oportuno del cordón umbilical y la suplementación con sulfato ferroso a partir de los 2 meses de vida en caso de que no hayan nacido ni prematuros ni bajo peso. Sin embargo, la mayoría de ustedes debe haber tenido que darle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a quien sea, el sulfato ferroso, y son esas gotas asquerosas con gusto a clavo que los chicos, si no escupen, vomitan, que manchan la ropa, que requiere un tiempo de ayuno, que hay que darlo con ropita que no haya que cambiarle. Digo, tenía tantas dificultades, era tan difícil aplicarlo, que yo digo, mis épocas de pediatra, iba a congresos donde los pediatras preguntaban si podían dejar de recetarlo, porque era un fracaso absoluto, porque desde el vamos era muy difícil poder adquirir adherencia a la estrategia. La encuesta nacional de nutrición y salud que se hizo en el año 2008 documentó que solamente a la mitad de los niños y niñas se les estaba indicando. Y de esa mitad que se le estaba indicando, solamente el 30% lo había recibido la última semana. O sea que el 85% de nuestra población tenía un recurso disponible, efectivo, costo efectivo, porque no es costoso, y aparte el ministerio lo compraba y lo distribuye, y sin embargo no podíamos llegar a nuestra población. Existe un recurso para esta población, pero no estaba disponible en el país. En el año 2010 hicimos un estudio con Chispitas, que es fumarato ferroso microencapsulado, que habíamos logrado importar, y se analizó la adherencia que había en nuestro país. Y se demostró que era suficiente, que lo podían tomar bien, que no tenía problemas de adherencia, pero no lo podíamos conseguir. Era un recurso al que no podíamos acceder. Desde principios del año 2020, el ANLAP, la Administración Nacional, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, empezó a hacer una búsqueda dentro del Ministerio de cuáles eran los recursos que hacía falta desarrollar en el país, y ahí surge en principio la necesidad de tener chispitas en el país. Bueno, un trabajo larguísimo que duró casi 2 años, que involucró sociedades científicas, organismos internacionales, el ANLAP, el ANMAT y el Profarce, que es el laboratorio de Río Negro, que fueron los que se animaron a trabajar con nosotros este desarrollo. Se llegó a desarrollar fierritas. Fierritas es de producción nacional, se produce en el laboratorio de Río Negro, y es fumarato ferroso microencapsulado con vitamina A y con zinc, igual que chispitas, y que lo que tiene es un polvo que no tiene sabor, que no tiene ninguna necesidad de todos estos límites que les decía, no requiere ayuno, se puede dar, inclusive la indicación es darla con las comidas, no mancha la ropa, no provoca irritación gástrica, entonces tiene muy fácil adherencia. Viene en sobrecitos de dosis individuales, tampoco hay problema con pasarse con la dosis, ni dificultades que las mamás o los papás no se pueden sentir seguros cuando están dándole las gotitas. Las dosis son individuales, vienen en sobrecitos día por día, se aplica 20 días seguidos, 20 días no, 2 meses seguidos. 2 meses seguidos, 60 días seguidos, se descansa 4 meses y ese ciclo se repite 3 veces. Entonces, esos 2 meses de aplicación y después los 4 meses de descanso da como un descanso para las familias de esa obligación de tener que dar las fierritas. 2 meses, 4 se descansan y 3 ciclos de eso. Lo que les decía, se da con la comida, se mezcla en la papilla y no provoca ninguna de las irritaciones. Entonces tiene mucha mayor adherencia. Ya no se están apurando. Bueno, nada, las fierritas ya se está distribuyendo en el NEA y en el NOA, que como veíamos hace un ratito son las regiones del país que más alta prevalencia tienen de anemia, y ya la semana que viene empezamos con la implementación de este recurso en el resto del país, para que todos los niños y niñas entre 6 y 24 meses que tienen cobertura pública exclusiva comiencen con este recurso que tenemos disponible. Bueno, después en cuanto a lo que tiene que ver con la política integral del desarrollo, durante todo este tiempo estuvimos desarrollando herramientas que tienen que ver con fortalecer a los equipos que trabajan con las familias en la identificación y el acompañamiento de alguna dificultad que pueda haber en el desarrollo, con herramientas que tengan que ver con el acompañamiento de la crianza, que tienen que ver con el acompañamiento. Una de las cosas que nosotros estamos viendo y problematizando es que hay familias
que, imagínense que en la situación de pobreza que describía Gabriela hace un rato y con la dificultad que tiene acceso a alimentos, hay familias donde no hay juguetes, donde no hay quien juegue con los niños. Y el juego, además de esparcimiento y de vínculo y de amor, el juego es la manera de aprender de los niños y las niñas. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que empezar a ocuparnos, a profesionalizar, a acompañar, a recuperar el espacio que tiene el juego en familias que por ahí llevan 2 o 3 generaciones de no juego. Entonces, necesariamente, hablo más rápido porque me están apurando, pero es un tema que la verdad me gustaría desarrollar un poquito más. Bueno, y en estos momentos, digamos, marcamos 2 momentos, 2 ventanas específicas de intervención que tienen que ver con la primera hora de vida, que tiene que ver con la necesidad de no intervenir los equipos de salud, no suspender el vínculo entre la persona que acaba de parir, la persona que está acompañando ese nacimiento y la persona que acaba de nacer, y no intervenir nosotros para sacarnos rápido las inyecciones, los distintos controles que les tengamos que hacer. Tiene que ver con respetar ese vínculo, respetar ese momento, acompañar, porque sabemos que es un momento de alta chance de que haya alguna complicación, entonces tenemos que estar como equipo acompañándolos, pero no interviniendo y dejar que el vínculo avance hasta que el bebé, si ustedes, no tengo tiempo, pero si ustedes lo dejan esa hora de descanso, el bebé solito va reptando, se va buscando la teta y se va aprendiendo sola la teta. Si nosotros respetamos esa instancia, nos garantiza un montón de camino andado para después garantizar la lactancia sostenida. Y otro momento de intervención tiene que ver con los 18 meses, porque es un momento específico donde uno puede detectar alguna necesidad de cuidado de intervención que tenga que ver con el desarrollo. Para eso se trabajó con una mesa que involucra a todos los ministerios que tienen que ver con esta población. Lo que decía Gabriela hace un rato es muchos desde distintos lugares nos estábamos ocupando de esta población. La ley 1010 nos obliga a que todos juntos hagamos lo mismo, entonces obliga a tener un vocabulario común, obliga a discutir las estrategias y eso nos fortalece y potencia nuestras chances de alcance a nuestra población. Bueno, y lo que les decía es juego, ¿no es cierto? Que tenemos una mirada específica sobre cómo acompañar ese juego. Para dar sostenimiento a todo esto hay cursos que estamos dando sobre desarrollo infantil desde el Ministerio, uno sobre juegotecas, sobre el abordaje de la violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes y el manual que nombraba Gabriela hace un rato sobre la atención integral en los casos de violencia por motivos de género, que involucra un capítulo específico sobre niños y niñas. Brevemente, no puedo dejar de mencionar, en estos momentos estábamos hablando justo antes de llegar a la mesa que estamos teniendo un aumento importante de casos de bronquiolitis, empiezan en esta época los casos de enfermedad respiratoria y el primer nivel tiene un rol específico en la identificación de los casos, en facilitar el acceso al sistema de salud, en la identificación de riesgos, en el acompañamiento de riesgos. Y bueno, nada, sepan que igual en el segundo y tercer nivel nosotros tenemos estrategias específicas. Este año por primera vez se empezó a comprar y distribuir las cánulas de alto flujo para el sostenimiento de los niños y niñas que requieren internación, aparte del trabajo y de todos los insumos y equipamientos que se dan para el sostenimiento de los casos de infección respiratoria aguda baja en segundo y tercer nivel de atención. Es difícil hablar rápido y querer contar todo lo que uno quiere contar, pero bueno. La última estrategia que me queda para comentarles antes de cerrar es el cuidado del sueño seguro. Gabriela contaba de la importancia de lo que son las muertes domiciliarias durante este primer año de vida. Estas muertes domiciliarias, en un estudio que todavía no se publicó de la dirección de cuando era de maternidad, infancia y adolescencia, se documentó que estas muertes domiciliarias se dan particularmente en hogares vulnerables. En la Argentina, el 9%, 9,5% de los hogares viven en condiciones de necesidades básicas insatisfechas y las muertes domiciliarias, ya el cartelito de tiempo olvidado, una diapositiva más, ya termina. Las muertes domiciliarias, en el 70% había necesidades básicas insatisfechas. Entonces, digo, tenemos una necesidad de fortalecer lo que está ocurriendo en esos hogares en particular y por eso una de las estrategias es acompañar dónde están durmiendo esos niñitos para evitar las posibilidades de que familias cansadas, en un colchón cansado, cansado también el colchón, aplastado el colchón, donde aparte duermen varias personas, corre riesgo de morir por aplastamiento. Entonces, la cuna que se diseñó para garantizar ese sueño seguro
fue un consenso, ahí tienen, no las leo para hacer más rápido, pero hubo un montón de personas involucradas, universidades, el INTI, la Sociedad Argentina de Pediatría. El diseño de esta cuna tiene, digamos, un trasfondo de calidad y de cuidado de qué se trata, y hace 2 semanas le dieron el sello Buen Diseño de la Secretaría de Industria, que tiene que ver con la calidad del desarrollo de esta cuna que se diseñó. Que la primera advertencia es que quede claro que es para bebés menores de 6 meses y menores de 7 kilos, no es para cualquier bebé, pero es una cuna de fácil armado, que no requiere herramientas, que se puede armar y desarmar cuando es necesario que ese bebé o esa bebé duerma en otra casa, que son fáciles de transportar, fáciles de armar y que tiene unas cintas de seguridad que garantizan que no se pueda vencer el fondo y que se puedan cuidar. Estas cunas estamos terminando la semana que viene o la otra más tardar, la primera entrega en todo el país que tiene que ver con niños y niñas nacidos en forma de prematuros extremos o con cardiopatías, que son los que también la misma encuesta dio cuenta que eran los que más se morían domiciliariamente, y a partir de que terminemos la primera ronda, después empezamos a entregar al resto del país, ya no por criterio biológico, digamos, por esta prematurez y las cardiopatías, sino a partir de criterios que tienen que ver con vulnerabilidad social. Bueno, disculpen el tiempito que me pasé, pero terminamos con la presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, Juli. Muchas gracias. Queremos destacar la excelente articulación que hay con nuestra dirección y con la coordinación de la doctora María Steinman, con la dirección de Perinatal y Niñez. Muchísimas gracias. En los espacios CAPS tenemos la oportunidad de capacitar y sensibilizar a los equipos de atención primaria. Y gracias a la dirección y a la secretaria. Bueno, ahora vamos a tener un momento emotivo que prepararon los referentes provinciales de APS hacia diferentes personalidades que por su extraordinario trabajo, su trayectoria, su trabajo dedicado a la salud pública, que siempre han tenido presente la estrategia de la APS en todo este recorrido. Por eso vamos a invitar al doctor Víctor Urbani a hacer entrega de unas menciones. Todo suyo, doctor. Bueno, buen día a todos y a todas. Este es un espacio que no figuraba en el programa. Queremos, en principio, hacer un homenaje a la doctora María Luisa Heitos, como ustedes saben, que vaya subiendo María Luisa. La doctora Heitos es médica de la UBA, es licenciada en Salud Pública de la UBA, es médica pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría. Fue presidenta, la primer presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría de la historia entre 1990 y 1993. Es la directora actual y creadora del Programa Nacional de Actualización Pediátrica, del PRONAP. Adelante, si quiere, atrás del... Yo le pediría a Sandra. Sandrita Tirado, ¿estás por ahí? Ah, bien, para que Sandra también la acompañe. Bueno, ha desarrollado diferentes actividades relacionadas con los derechos y la salud de los niños, niñas y adolescentes. Ha dedicado energías renovadas en la lucha de la defensa de la lactancia materna, derecho del niño y de su madre, conculcada por una comercialización abusiva. Yo a Marilú la conocí
hace muchos años, en 1998, y era una lucha contra la industria de las mal llamadas leches maternas. Y ella ha trabajado como consultora en varios países de Latinoamérica y en varios organismos internacionales, docente. Actualmente dirige el curso de educación a distancia para pediatras, el PRONAP, con 30 años ininterrumpidos e independientes de sponsoreos y con más de 7.000 pediatras alumnos en todo el país. Actualmente preside el Consejo de Asesores del programa. Y la conocí cuando era jefa de programas de UNICEF. Durante muchos años UNICEF colaboraba con las provincias y Marilú venía y recorría todas las provincias y bueno, el Hospital Amigo. Si tengo que leer el currículum, me van a sacar el cartelito que le ponían recién un minuto. En realidad yo puedo representar acá a mucha gente que ha peleado mucho por la atención primaria. Yo tuve la suerte de destacarme en alguna cosa y bueno, pero asumo, aunque nadie me la dio, la representación de mucha gente que en distintos lugares, y entre ustedes debe haber más de uno que ha tenido que atajarse alguna vez de algunos palos que le daban por defender la atención primaria, porque evidentemente atención primaria parece como que es de segunda, y sabemos que ahí está la base del sistema sanitario. Yo agradezco mucho este momento, digamos, estoy en una situación no muy agradable de salud. Escuchaba hoy lo que comentaban las chicas, los programas, y sentía tanto no poder tener limitaciones. Así que lo que yo quiero decirles, lo decía el otro día en una reunión, es que hay que hacer todo lo que uno puede mientras puede. Muchos de ustedes, probablemente muy jóvenes, a veces dudarán, no, pero este camino hay ripio. Bueno, hay que seguir por el ripio, hay que seguir por ese camino, cuando uno tiene claro el objetivo. Nosotros lo fuimos cambiando y fueron cambiando las denominaciones. Esto de los 1000 días me parece una idea fantástica, porque nosotros hablábamos de, bueno, el embarazo era cosa de los obstetras, no teníamos nada que ver. Después venía el parto, era más o menos, un poquito, sobre todo si había algún problema, ahí pasaba a ser de algún médico pediatra o neonatólogo, lo que hubiera. Después venía el lactante menor, y después venía el lactante mayor, y después el preescolar. O sea, estaba todo como, es más, había médicos que me acuerdo haber visto recetarios que decía, se atienden niños, se atienden lactantes hasta el año de edad. Atendían solamente al menor de 1 año. O sea, era como si la vida fuera, se pudiera partir. Me parece que este concepto, que incluye el embarazo, el nacimiento, los 2 primeros años, es más de lo que parece, es muy importante, porque fija en el que actúa en el programa, el que lo va conociendo, una idea de la complejidad de un problema que no es de un día, no es de que ayer no le diste las fierritas, no, es un problema que viene de más lejos y que hay que tomar en cuenta los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad. No mirar solo con el ojo de ver solo el análisis, lo que dio o el parásito que no tenía. Así que me parece que es un programa fantástico, que lo llevan adelante personas fantásticas y que hay que luchar. Seguro que van a tener obstáculos, no tengan la menor duda. Acá tenemos a alguien que nos puede hablar de obstáculos, pero también sabemos que hay quien los puede salvar. Me dan 2 minutos, les cuento una anécdota. Había, desde hacía años en el Ministerio, un pedido a la Cámara de que se fortificaran las harinas con hierro, cosa que la Argentina hacía para exportar, pero no hacía para sus propias harinas. O sea, no había inconvenientes mayores, pero algo pasaba, había algunas trabas y no caminaba ese expediente. Y la verdad es que, tengo que nombrarla, pero una anterior secretaria de Salud, cuando se fue,
dijo, por favor díganle al próximo encargado que se ocupe de este. El próximo encargado fue de la Alianza, miren de qué años les hablo, ¿no? Y hizo lo que pudo porque estaba interesado también y no hubo caso. Y cuando llegó Ginés le dijimos, esto está pasando y hay tal cantidad de niños con malformaciones del tubo neural que se podrían beneficiar de la fortificación con ácido fólico. Y esta poder, bueno, no sé lo que hizo, pero a los 3 meses estaba sancionada. Y ya he publicado hace años un trabajo que muestra la disminución así de los casos de malformación del tubo neural. Eso me parece Yo creo que eso solo ya bastaba para justificar el ministerio. Piensen en un caso que conozcan en una familia con un chiquito, con un mielomeningocele en la vida de ese ser humano y cómo eso se puede conseguir con una ley que lo que implica es mucho esfuerzo y recurrir a muchas cosas. Eso quiero decirle o transmitirle de los muchos años que tengo, demasiado, ojalá me pudiera sacar alguno, de trabajo y siempre persistir. Anteayer, en un curso de lactancia, hablando de años, veíamos que el tema de bancos de leche humana, el primer curso y la primera inauguración de un banco habían pasado 8 años. Pero bueno, no se dejó, se inauguró y ahora hay mucho en muchos lados y hay muchas mamás solidarias, donantes, y hay muchos bebitos prematuritos que pueden recibir leche humana y no fórmulas que no les hacen ningún bien. Así que bueno, lo único que les puedo transmitir es que los envidio que pueden estar trabajando, se pueden hacer tantas cosas tan lindas. La atención primaria da muchas satisfacciones si uno aprende a mirar lo que hace con cariño, a disfrutarlo. Hoy cuando hablaba la doctora, una de ustedes, que habló de la primera hora, de cómo el bebé repta, esos son momentos que yo le digo al neonatólogo que viene abrumado de que no le pagaron, que lo mire, que lo disfrute, que le va a dar una sensación maravillosa de que somos algo especial, de que esta especie humana no puede terminar mal, de ver cómo ese bebito es capaz de trepar la panza de la mamá. Esos momentos hay que aprovecharlos, porque uno necesita reforzamientos positivos para seguir adelante con ánimo. Y muchas veces no te lo van a dar en una institución, pero hay que buscarlas así, en la gente, en esas pequeñas cosas. Bueno, muchas gracias a todos y los felicito. Usted fue servidor. Gracias, Marita. A continuación, invitaremos a participar